En Imperial Clinic te espera un equipo profesional altamente capacitado, un lugar cómodo, seguro, con alma de servicio para toda la familia y la tecnología más innovadora en equipamientos. A cargo del renombrado Dr. Adit Palacios Curtido, ganador del premio The Biz y del título Elite Member. Imperial Clinic, comprometidos con tu salud vocal. Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos los interesados que dedican su talento para contribuir con la vida y sociedad. Ustedes que hacen más y mejor, ustedes que hacen la diferencia. Para nosotros las personas son eslabones de compromiso y en una empresa, la razón del crecimiento. Somos Marelli, la marca de ambientes corporativos que inspira, uniendo confort, innovación y productividad, hecha por personas para personas, porque el lugar importa, estimula e inspira. Marelli, el ambiente motiva. Redelocker Home, la innovación que te permite automatizar la recepción o entrega de paquetes, correos, facturas, sobres y todo lo que quieras más fácil que nunca y en tu propio edificio. Más comodidad, más seguridad, menos espera, menos molestia y menos gastos comunes es igual a Redelocker Home. Un locker, una entrega, un código en tu mail y lo retirás a tu conveniencia, todo instalado en tu domicilio. Redelocker Home. Infórmate por nuestra web. Un placer realmente darles la bienvenida nuevamente a este ciclo en el cual recibimos oradores internacionales que nos traen temas que a nosotros los empresarios nos hacen crecer, nos hacen superarnos. Y en el caso particular del día de hoy, tengo una doble satisfacción. Primero por la calidad del profesional que tenemos el gusto de incorporar al ciclo y en segundo lugar porque es realmente un amigo con quien he tenido la oportunidad de hacer muchísimas actividades a través de los años. Su currículum nos dice que es licenciado en Recursos Humanos de la UADE, especializado en Desarrollo Organizacional, Human Capital Strategist, o sea, estratega a nivel de capital humano. Desde el año 94 es director general de Nielsen y Asociados a nivel internacional, consultora especializada en gestión de capital humano, desarrollo organizacional, consultoría de procesos en recursos humanos y entrenamiento gerencial para toda Latinoamérica. Un hombre que anteriormente fue responsable de áreas de selección y training de empresas como Procter & Gamble, actuando además como consultor senior y director de proyectos de formación para diversas consultorías nacionales e internacionales. En el año 2013 obtiene una certificación internacional para el desarrollo de líderes, graduándose como Napoleon Hill Leader Certificate
titular docente de posgrado en el Máster de Psicología Organizacional de la Universidad Abierta Interamericana, con sede en Buenos Aires. Aris representó y fue instructor para toda el habla hispana de la Fundación Napoleon Hill desde el año 2013 a 2016. Y su currículum sigue y sigue participando en proyectos para grandes corporaciones, donde dicta programas específicos y para muchas áreas gubernamentales de diferentes países, llámese municipios, llámese gobiernos centrales. En el caso particular nuestro, hemos tenido el gusto, yo, de recibirlo en varias oportunidades en el World Trade Center de Montevideo, y después la enorme satisfacción de recibirlo en el World Trade Center de Paraguay. Y por ende, con todo este currículum, con todo este background, era inevitable que lo tuviéramos presente en este ciclo en el World Trade Center y especialmente en el Club de Negocios de Ciudad del Este. Es un placer, es un orgullo, es una satisfacción darle la bienvenida al licenciado Aristóteles Nielsen, más conocido para los que lo queremos como Aris. Bienvenido. Bueno, Daniel, muchas gracias por tus cálidas palabras. Yo me siento honrado también de estar cerca tuyo, ¿no? Si bien estamos un poco distantes por internet, pero me siento muy cerca del Paraguay. He tenido el gusto, como bien vos has dicho, de conocer el World Trade Center de Asunción, de Paraguay, y bueno, espero pronto poder estar presencialmente ahí en Ciudad del Este también. Y bueno, muy contento de acompañar y bueno, y muy honrado de que me hayas ofrecido participar de este ciclo. Así que bueno, hoy tenemos una charla que, bueno, no quiero que sea un monólogo, pero bueno, lamentablemente tengo que hablar yo y después los socios lo irán capitalizando. Yo lo que les voy a presentar hoy no es algo académico, o sea, si bien tú me presentaste mi currículum académico y laboral, yo di hace algunos años atrás con esta historia, ¿no? que hoy les voy a compartir, que es una historia verídica que sucedió en el siglo XIX, cuando estaba Estados Unidos en pleno proceso de industrialización, y la historia que voy a contarles es vigente aún hoy, y de hecho en el mundo de los negocios y de los emprendedores, creo que para World Trade Center va a ser muy interesante, recordar esta historia o traerla puede ser de mucha utilidad para todos aquellos que hoy están emprendiendo, que se están reuniendo en el club de negocios o haciendo emprendimiento de distinta naturaleza. Y siempre cuando estamos emprendiendo algo, tenemos un objetivo claro, sabemos a dónde vamos y le ponemos pasión, siempre nos preguntamos en algún momento del camino si vamos bien, si tenemos que continuar, si pese a que a veces hay circunstancias que no son las más favorables, como tuvimos este año y medio, esta pandemia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿puedo seguir? ¿Y cómo sigo? ¿No? ¿Y de qué me agarro para seguir? Entonces, yo lo que les voy a ofrecer hoy es humildemente una serie de tips, como se dice, de recomendaciones que no son mías, pero sí lo que yo he hecho mío de estas recomendaciones es la reflexión posterior. Entonces también voy a dar, no quiero ser referencial, pero les voy a dar ejemplos de mi propia vida, de mi propia trayectoria laboral y personal. Y bueno, la idea es eso, que generemos un ambiente de aprendizaje, y obviamente después quedo a tu disposición, Dani, de los socios para cualquier consulta o cualquier intercambio respecto a lo que vamos a presentar. Así que esta historia tuvimos oportunidad de vivirla en World Trade Center Montevideo y también tuvimos oportunidad de vivirla en World Trade Center Asunción. Correcto. Porque justamente trajimos a Aris específicamente con este tema que es muy particular y tiene muchísimo que ver, como él decía, con el tema del emprendedurismo. Cuando generalmente las cosas van bien, todo parece muy sencillo y estamos seguros de que estamos en el camino correcto. Sin embargo, cuando las cosas no van tan bien y aparentemente se nos complican y tenemos dificultades y esas dificultades nos llegan a caminos que nos marean en cuanto a si tenemos que doblar o no o seguir derecho, ¿cuándo es el momento de abandonar? Y el título en particular, a mí me resulta realmente fascinante y he escuchado esta charla en muchas oportunidades, hace referencia a una distancia entre fracaso y éxito, ya que es a 3 pies del oro, simbolizando literalmente el oro como el éxito
en todo concepto de emprendimiento. Bueno, como muy bien tú dices, Daniel, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Cuando todas las cosas van bien, pero en algún momento nos hacemos la pregunta de si es el momento de dejar, hacer un camino alternativo, un zigzag, un alto en la ruta o abandonar directamente. Entonces esta historia directamente apunta al corazón de las personas que quieren obtener el oro, pero el oro puede ser cualquier cosa, puede ser la salud, puede ser el amor, puede ser un negocio, puede ser un emprendimiento altruista, puede ser escribir un libro, cualquier montaña que nosotros queramos conquistar, eso es el oro. Y después voy a hacer una referencia justamente de vuelta a esto que es el oro, ¿no? Lo que sí les puedo decir es como primer pista que más oro se ha acuñado en la mente de las personas que el que físicamente se puede ver, ¿no es cierto? El oro en realidad está en nuestra mente, pero no me quiero adelantar. Bueno, yo les voy a presentar ahora unas slides donde vamos a compartir, justamente como iniciamos con Daniel, vamos a compartir esta historia que se llama Tres pies del oro. Esta historia es una historia que es verídica, sucedió en el siglo XIX, al final del siglo XIX, cuando en los Estados Unidos había una fiebre del oro. Hubo varias fiebres de oro, incluso hoy en día hay personas que siguen buscando oro, ¿no? Pero hubo una época muy particular, que fue cuando Estados Unidos se estaba industrializando, cuando aparecieron todos estas grandes fortunas, Rockefeller, Ford, se hicieron los caminos de costa a costa. Bueno, era un momento del mundo, no solamente de Estados Unidos, donde había una gran industrialización. En ese contexto había personas que iban al oeste, ¿no? Lo que se llamaba el Gran Colorado, California, y personas que literalmente iban a buscar oro, a minas de oro, y encontraban oro, ¿no? Entonces vamos a ver qué le pasó a este señor que se llama Darby, el señor R.U. Darby, cuando él fue a buscar el oro, y después vamos a hacer toda una analogía al respecto, ¿no? Entonces, la idea de hoy es que nos llevemos esta idea de fuerza, que persistamos en el logro de nuestras metas laborales y personales. ¿Cuándo? Siempre, que nunca desistamos, nunca. ¿Y por qué? Porque si desistimos, abandonamos nuestros sueños, ¿no? Y si abandonamos nuestros sueños, abandonamos un pedazo de nuestra vida, ¿no? Entonces, muy importante no desistir de nuestros objetivos, cualesquiera que sean, ¿sí? Esto es un poco el mensaje, ¿no? Siempre cuando sean objetivos posibles, potables. Podemos hablar un poquito de lo que es un objetivo posible, ¿no? Pero siempre primero tener el sueño, ¿no? Primero el sueño está en la mente, después lo vamos materializando. Entonces, pero antes de entrar a la historia de Tres pies del oro, yo les quiero hablar de un señor que a los 7 años empezó a trabajar para dar sostenimiento a su familia. Su madre muere a los 9, fracasó en sus negocios a los 22, a los 23 fue derrotado como legislador, no pudo entrar a la Facultad de Derecho, se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagando deudas a sus amigos. Nuevamente fue derrotado a los 25 años en las elecciones de legislador de Estados Unidos. Estaba a punto de casarse, fallece su novia y quedó destrozado. A los 27 tuvo una crisis nerviosa y pasó 6 meses en cama. Fue derrotado en las elecciones para representante del Estado a los 29 años. A los 31 años no pudo formar parte del colegio electoral, o sea, se quedó afuera. A los 34 quedó derrotado en las elecciones al Congreso. A los 37 fue nuevamente derrotado en las elecciones del Congreso de los Estados Unidos. Derrotado nuevamente en las elecciones a los 39. A los 40 no fue aceptado para un trabajo como alto funcionario de su Estado. Nuevamente derrotado a los 45 para el Senado, a los 47 fue derrotado en las elecciones como candidato a vicepresidente de su partido, el republicano, menos de 100 votos. A los 49 derrotado nuevamente en las elecciones para el Senado, pero a los 51 Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. Esta historia es una historia que es verídica, ¿no es cierto? Después Lincoln fue asesinado, pero eso es otra historia, ¿no? Pero fíjense la historia de Abraham Lincoln, ¿no? En realidad, atrás de esta historia hay una mujer que se llama Anne Rutledge, que es su segunda mujer, que fue la que realmente él lo movió para todo esto, ¿no? Pero bueno,
es una historia muy interesante que se conecta con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y el título justamente es La victoria después del fracaso, ¿no? Entonces, vamos a volver a la historia de los 3 pies de oro y después vamos a hablar de qué hacemos con estos fracasos temporales o estas derrotas que tenemos en la vida. Acá hay un señor que se llama Napoleon Hill, que escribió un libro famoso que todavía se vende muchísimo, más de 100 millones de ejemplares vendidos. Piense y hágase rico. Para todo emprendedor, seguramente muchos de ustedes lo deben conocer, y si no lo conocen, lo pueden comprar por físico o por internet. En este momento hay otro libro de Napoleon Hill del año 39 que fue traducido al español, que se llama Más vivo que el diablo. Y el año pasado este bestseller volvió a ser número 1 en Estados Unidos, ¿no? Este libro es un libro del año 39 que no fue publicado en esa época porque este hombre, Napoleon Hill, tenía toda una filosofía de vida muy altruista y muy humanista, y él se puso en contra de algunos aspectos de la religión. Bueno, había ciertos movimientos religiosos un poco cerrados en Estados Unidos, y él hizo unas observaciones respecto de la religión y de la educación, ¿no? Y incluso de la sociedad del capitalismo, y también hizo una objeción respecto a lo que había pasado con el famoso crack económico. Entonces, ese libro no lo publicó, recién se publicó ahora y se tradujo al español y a varios idiomas y es famoso. Entonces, Napoleon Hill es el que trae esta historia de A 3 pies del oro. Por eso esta historia es tan conocida, porque de alguna manera el sponsor, el referente de la historia es este hombre, este gran escritor y gran filósofo de la motivación práctica que es Napoleon Hill, ¿sí? Bien, entonces, entramos en la historia. Me detuve a 3 pies de oro, pero jamás me detendré cuando... Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La historia es la siguiente. Este señor Darby tenía un tío y fueron a buscar oro al estado de Colorado. Encuentran una veta de oro y vuelven a su estado natal y le piden a su familia un crédito para comprar unas máquinas para poder sacar el oro que había ahí, que había una veta enorme. Ahora, ellos no eran buscadores de oros, no eran ingenieros, eran personas que, como muchos de nosotros, a veces queremos picotear un poco acá, un poco allá, a ver si hacemos algún negocio. Es lícito. Entonces ellos, en la búsqueda del dinero, del negocio, y a veces hasta el dinero fácil, por qué no decirlo, encuentran esta veta, consiguen financiación para comprar la maquinaria. Cuando llegan de vuelta a la beta, empiezan a cavar y al poco tiempo de que cavan se dan cuenta que no hay más oro. O sea, era una beta falsa. Ellos dijeron, nos metimos en un problema porque pensamos que esta beta, este terreno que compramos, era de oro fértil, nos equivocamos. ¿Qué hicieron? Fueron a un depósito de chatarra y vendieron las máquinas que habían comprado a un señor mayor, un hombre grande, que siempre tuvo el deseo de que él era un minero de alma, este señor que les compró los equipos como chatarra. Y este señor mayor, con su aspiración de ser un verdadero buscador de oro y un verdadero minero del oro, ¿qué hace? ¿Qué harían ustedes? Este hombre lo que hace es contratar a un geólogo y le pide a este geólogo que vayan a la veta. El geólogo mete el pico y la máquina en la veta, hace un corrimiento y a 3 pies, o sea, corre un poquito el taladro y encuentra el oro. Esa veta fue enorme y este señor grande, este minero, este señor, se hizo millonario. Este señor Darby, que había abandonado 3 pies del oro por no conocer de geología, por no conocer de minería y por no persistir, por no consultar, por no asesorarse, por no trabajar en equipo con otras personas, cuando se entera de esto, primero se frustra, pero después él se puso a vender pólizas de seguro y se volvió millonario vendiendo seguros. ¿Por qué se volvió millonario? Porque él aprendió la lección. Dijo, yo me detuve a 3 pies del oro, pero jamás me detendré cuando me digan que no ante la venta de una póliza. Este hombre se volvió lo que se llamó el caballero de la mesa del $1.000.000. Eso sigue existiendo en Estados Unidos como tradición. Cuando se vende más de $1.000.000, ahora deben ser 10 o 20 millones, cuando se vende más de $1.000.000, uno pasa a ser parte de una especie como de mesa de los caballeros, ¿no? La mesa redonda de los millonarios. Y Darby se volvió millonario no buscando oro, sino vendiendo pólizas de seguro y diciendo, cada vez que escucho un no me acerco más a un sí, ¿no? Entonces después del no que viene un sí, pero este sí
él lo aprendió a fuego lento, lo aprendió en carne propia, viendo cómo su primer proyecto él lo abandonaba y un señor aparentemente mayor, un viejito que no tenía demasiada cultura, logra persistir y encontrar el oro, ¿no? Entonces, primera acotación, ¿no? Cuando abandonamos antes de tiempo, vamos a perder. Y el que nunca abandona va a ganar finalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Por ley de la persistencia, por virtud de la persistencia, ¿no? A veces en Latinoamérica hacemos referencia a otras culturas, como la cultura asiática, la cultura china, ¿no? Esto de la espera, de la paciencia, ¿no? De ser paciente, de la gota que horada la piedra, ¿no? Entonces, este es el concepto, ¿no? El tema de persistir, ¿sí? Entonces, la historia básicamente nos dice que primero viene el sueño, ¿m? Primero hay que soñarlo para poder concebirlo, primero hay que creerlo, ¿no? Y después viene la lucha, y finalmente viene la victoria. Ahora, ¿dónde nos quedamos la mayoría de los mortales? En la lucha. O sea, desistimos en dónde? En el segundo paso, que es la lucha. Primero es lo imagino, lo pienso, lo deseo, ¿sí? Pero después viene la lucha, vienen las vicisitudes, vienen las bajas del mercado, te aparece una pandemia, qué sé yo. Y muchas veces abandonás antes de tiempo cuando podrías haber continuado, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros sabrá íntimamente cuándo pudo haber seguido y no quiso, no se animó, o etcétera, ¿no? O su medio ambiente no lo ayudó. A veces tu misma familia te dice, no, no sigas, cuando muchas veces tu familia te dice, sí, seguí, también. Entonces, solo se fracasa cuando uno abandona, ¿sí? Entonces, vamos a referirnos a esta famosa frase, nunca, nunca abandones, ¿no? Una de las frases que también usaba el famoso político inglés Winston Churchill, que decía nunca, nunca abandonar, ¿no? Nunca, nunca rendirse. Esto ante la amenaza de los nazis en Alemania, que invadían Inglaterra, y este hombre, Churchill, le decía al pueblo inglés, solo les prometo sangre, sudor y lágrimas, pero nunca abandonar. Siempre es el mismo concepto. Siempre el ganador es la persona que finalmente no abandona, ¿no? No es el más genio, no es el más creativo, ¿no? Sino que es el que sabe persistir. Entonces, cuando hacemos este seminario en vivo, lo hemos hecho varias veces en Paraguay y en Uruguay, y también acá, lo hacemos acá en Argentina, siempre dividimos a los grupos y les preguntamos, ¿no? Hacemos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el aprendizaje de esta historia para aplicar a la diaria, ¿no? Entonces, bueno, uno de los aprendizajes puede ser esto, no abandonar antes de tiempo. Otro aprendizaje fundamental puede ser, ¿y por qué no consultás? ¿Y por qué no preguntás al que sabe? O sea, si vos querés el oro, ¿por qué no le preguntás al que sabe buscar oro? Si vos no sos un buscador de oro, ¿para qué te metiste en un negocio sin tener el know-how del conocimiento, ¿no? No solamente el conocimiento, sino el know-how, el secreto, los secretos de un negocio, ¿no? Este hombre, el minero, sí tenía esa habilidad. Creo que la pregunta clave que esta historia también nos puede ayudar a contestar ahora es si estoy por abandonar algún proyecto. O sea, ustedes revisen si están en algún proyecto que tiene chances de ser un proyecto interesante, ganador, ¿no? Y lo estoy por abandonar, pero puede ser hasta una cosa chica, puede ser, y yo iba a empezar la dieta el lunes, iba a empezar yoga el martes, ¿no es cierto? O me iba a ir a hacer no sé, un tratamiento, un spa, no sé, ahí en el Uruguay, ¿no es cierto? Un lugar tranquilo, y me iba a cuidar de mi salud, y estoy por abandonar, entonces no abandonar los proyectos, ¿sí? O sea, revisar en qué proyectos estoy, con qué me estoy asociando, y antes de abandonar, pensar. Entonces, la asociación que hay entre abandonar y rendirse antes de tiempo está muy relacionado con un principio de este pensador práctico, Napoleon Hill, que es aprender de la adversidad y de la derrota. Y Napoleon Hill nos advierte que la palabra derrota es muy fuerte, es como algo es como darle una sentencia a algo, ¿no? Entonces, hay que pensar que el fracaso no es lo mismo que la derrota, a menos de que mentalmente lo hayamos aceptado, ¿sí? Entonces, pensemos en derrota temporal, que es un término que yo sé que a Daniel también, a ti te gusta mucho y más de una vez me lo has comentado. O sea, no es lo mismo decir fracaso que derrota temporal, ¿sí?
O sea, yo fracasé, no, yo tuve una derrota. Y voy a ganar la guerra y puedo perder muchas batallas, como le pasó a Lincoln. A los 51 años finalmente logra ser presidente de Estados Unidos y, digamos la verdad, por mucho menos nosotros hubiésemos abandonado. Este hombre Lincoln, un hombre barbado, ¿no es cierto?, que incluso además tuvo una parte de él muy interesante, porque él ayudó en la abolición de la esclavitud, ¿no? Ese es otro tema muy interesante de su vida personal. Pero bueno, este tipo de ejemplos, ¿no?, que los podemos ver hoy en día en muchísimas personas que trabajan en distintas organizaciones o todo lo que está pasando ahora con la digitalización, ¿no? Cómo cambian los negocios, cómo las generaciones centennial, millennial, van inventando, van sacando de su propia mente más oro, ¿no es cierto? Estas empresas como Ualá o Mercado Pago, perdón, Mercado Libre, Globant, yo le hablo de empresas de aquí de la Argentina, ¿no? Pero que se han globalizado, ¿no? Entonces, muchas veces el tema está en juntarnos 3, 4, 5 que tenemos el talento y la pasión para hacer algo, eh, eh, revisar bien el objetivo que queremos lograr y darle para adelante. Entonces, esto, ¿no? Pensar en esto. Encontrar la semilla de oportunidad en la derrota temporal. O sea, pero rápidamente. O sea, tuve una derrota temporal, tuve un fracaso, una derrota temporal. ¿Cuál es la clave, el secreto? Encontrar la semilla lo más cerca posible del incidente. Me pasó tal cosa. Ajá. ¿Y qué puedo sacar de esto como experiencia? Yo sé que ustedes en el World Trade Center hace poquito hicieron una charla donde hablaban de cómo un fracaso laboral tuyo a la distancia lo viste como una oportunidad de mejora o aprendizaje. Y es así. Uno puede decir, hace 20 años atrás a mí me echaron de un trabajo y yo en su momento pensé que era una tragedia. Menos mal que me echaron de ese trabajo, porque gracias a eso yo me convertí en empresario o en emprendedor. Lo habrán escuchado y seguramente muchos de ustedes habrán pasado por esa circunstancia, ¿cierto? Entonces, cuidado con las derrotas temporales, no verlas como algo que es así fijo para siempre, sino tratar de encontrarle el beneficio equivalente o mayor, dice Napoleón Hill, a la derrota que te sucedió. ¿Sí? Es muy difícil, pero es un entrenamiento que hay que tenerlo. La esperanza reside en saber que cada fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Nosotros hace unos años atrás hicimos una charla, varias charlas en el World Trade Center del Uruguay, donde dos oradores que son amigos míos y también de Daniel, contaron unas historias personales fuertísimas. Uno está en una silla de ruedas, el otro tiene una niña con una capacidad distinta, y hoy son dos leones, son dos triunfadores. Cuando estas historias fueron contadas en vivo ante la audiencia, ¿qué creen que pasó? La gente lloraba, era una cosa impresionante. Lloraba, aplaudía, era algo muy movilizador, ¿no? Historias de personas reales, ¿eh? Estamos contando de cosas reales. Entonces acá viene esta pregunta. Que esto lo estamos presentando por primera vez, no lo presentamos en las presentaciones anteriores. ¿Qué hacer cuando tenemos un fracaso? Una derrota temporal, ante un problema personal, moral, físico, afectivo, económico. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y la segunda pregunta es la respuesta, parte de la respuesta, es una pista muy importante. ¿Cuál es tu filosofía frente al fracaso? Si yo no tengo una filosofía de acción, de mejora, de actitud mental positiva, o sea, si no tengo lo que se llama hoy en día un mindset positivo, vieron que en muchas de estas actividades que se hacen hoy en día, se habla de lo que se llama el mindset de crecimiento, mentalidad de crecimiento. Si yo no tengo una filosofía de crecimiento, una filosofía de que puedo volver de ese fracaso, y bueno, justamente mi filosofía no me va a dar la respuesta. Por eso es importante cultivar nuestro propio jardín de la mente, ¿no? El oro está en nuestra mente. Entonces, si uno desarrolla estos principios, Napoleón Hill presenta 17 principios, ¿no? Con que uno desarrolle 4 principios, tener un propósito definido, tener un grupo de personas que me ayudan, lo que se llama un grupo de mente maestra, ¿no? Una alianza de mentes que me ayudan a lograr las cosas, aplicar mi fe en forma práctica, fe aplicada, ¿sí? Y cuarto principio, recorrer el kilómetro extra,
hacer la milla extra sin que alguien me lo pida. Esto incluye sonreír, hacer algo por los demás, ayudar a otras personas, hasta en secreto, sin buscar el crédito, ¿no? O sea, hacerlo realmente de corazón. Y ya con esos 4 principios tenemos para sacar mucho oro de nuestra propia mente, ¿sí? Después hay toda una serie de principios que ayudan: el entusiasmo, la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la conservación de la buena salud. Bueno, hay toda una serie de principios, todo se interconecta, ¿no es cierto? Entonces, esta es la idea, la filosofía frente al fracaso, ¿sí? Napoleón Hill tenía un socio que se llamaba Clement Stone, que le hablaba de tener una inspiración. Él decía: tengo una inspiración, obtenga el conocimiento y desarrolle el know-how. Incluso cuando decía la inspiración, podría ser hasta una inspiración que viene de un descontento. A veces es un descontento el que me ayuda a que yo me inspiro, porque algo me da como cierta bronca, cierta rabia, y yo no quiero que eso me gane. Entonces yo desarrollo un descontento inspirador. Esto lo decía W. Clement Stone, que falleció hace unos 15 años atrás, que fue socio de Napoleón Hill y fue el presidente y fundador de la empresa Aon de seguros, que está en toda Latinoamérica y es una de las empresas más grandes del mundo de seguros. Entonces, cuando uno habla, ¿no es cierto?, de la motivación, uno puede verlo de una forma más científica, es decir, todos estos principios, si uno los estudia, los vuelve a leer y los vuelve a releer, no hace falta ser un genio, y los relaciona y los reconoce para uno mismo, y los asimila y los aplica, ya está, esa es la clave, ¿sí? A veces pasar el medio siglo, como en mi caso, ayuda, porque uno dice, bueno, con los años que aprendí a pensar mejor, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje te ayuda a que vos en la próxima que te toque ganar fuerte, estés preparado. Entonces, por eso es muy importante. La filosofía de fondo es clave. Y es clave ponerla en acción, porque si tengo una filosofía y no la pongo en acción, no sirve de nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer ante una derrota temporal? Reconocer que puedo tener algo de qué agarrarme. ¿Y de qué me puedo agarrar? De mi propia filosofía, ¿sí? Las personas que tienen muchas veces un sistema ético, moral o de valores religiosos, no importa qué religión sea, o de una disciplina de deporte, esto lo aplican diariamente, ¿sí? O sea, uno para realmente ser un exitoso y virtuoso en distintos campos de la vida necesita tener esa filosofía, ¿no? Bueno, yo les quiero pasar un video ahora para no hablar tanto yo, y después vamos a hacer un poco de brainstorming sobre este video. Entonces ahora lo vamos a poner en pantalla y este es un video que es muy interesante porque es de un señor mayor que tiene 90 años y se tira de un paracaídas. Entonces yo quiero que ustedes lo vean y después vamos a hacer un comentario al respecto.
Bueno, hay dos mensajes muy importantes en este video. Uno, casi al final, dice, vive la vida que quieras vivir. Porque también antes, en alguna parte del video, hace referencia a que cómo te vas a tirar a los 90 años, estás loco, ¿no es cierto? O sea, no escuchar muchas veces a personas que nos están diciendo que no hagamos algo cuando realmente nosotros sentimos que sí estamos para hacerlo, ¿no? Perdón, se me mezcló. Entonces, escuchar la voz propia, ¿no? Eso es muy importante. Y no estar tan pendiente de lo que van a decir los demás, ¿no es cierto? Eso también es muy importante. Muchas veces nos frenamos de hacer un proyecto, de estudiar una carrera, de terminar Yo vivo escuchando historias de personas de 80, 90 años que terminan el colegio primario, que quieren estudiar el secundario, un hombre de 90 y pico años que se recibió de abogado. Entonces uno dice, el ser humano realmente es una cosa impresionante, ¿no? Y nuevamente, el oro está en nuestra mente. El oro es nuestra mente. Este hombre, ni bien toca tierra, lo segundo que dice es, quiero volver a saltar, ¿no? Entonces ustedes pues cuando vean el video, la cara de entusiasmo, la cara de alegría, el hombre se anima después de 90 años a vencer un miedo que él tenía, que era el miedo a la altura, ¿no es cierto? Y se tira de un paracaídas y se conquista él mismo, él conquista su propia montaña, ¿no? Que es su montaña interior, sus miedos interiores, o sea, no dejar que nuestros miedos nos dominen. Eso también muchas veces influye cuando queremos empezar un proyecto o continuar un proyecto, ¿no? Nos agarra ese quickie, ese temor de no seguir, preguntamos a las personas que no son las adecuadas, no nos rodeamos de aquellas personas que sí nos pueden apoyar, muy importante saber rodearse de personas que nos alientan, y bueno, creo que ese es un aprendizaje muy interesante que deja este video. Quiero continuar un poquito más con la historia, ya no tanto con la historia de a tres pies de oro, sino de situaciones de frustración, ¿no? Esto también es algo nuevo. Entonces, situaciones de frustración, casos donde las cosas pueden pasar y uno qué haría, ¿no? ¿Qué harían ustedes, ¿no? Uno es un caso que se llama caso fecha límite, otro es un caso cambio de trabajo. El caso fecha límite concretamente es una persona que tiene que llevar a una persona, a su papá a Estados Unidos a que se cure, y cuando vuelve de Estados Unidos, este muchacho estaba estudiando en la facultad, y en la facultad le dicen que él llegó tarde para inscribirse, para enrolarse en el año, y él dice, no, pero yo estuve afuera del país y fui a llevar a mi papá para que se cure de cáncer, y le dicen, no, mire, usted por una semana o 10 días ya perdió la inscripción a la universidad. ¿Qué hizo este muchacho? Este muchacho usó una fórmula que tiene que ver con presentar el incidente, hacer un pedido de acción y finalmente mostrar el beneficio, ¿no? La fórmula incidente, acción, beneficio, ¿no? Que es una fórmula del famoso Dale Carnegie, que era un gran orador, amigo de Napoleon Hill. Y este muchacho se va a la universidad, estuvo 20 horas, no 20 horas, 15 horas esperando a que lo atiendan, y finalmente lo atendió el decano de la universidad, y él explicó el caso. Entonces cuando el decano escuchó la historia, el relato, aparte este muchacho había escrito una carta para que el decano primero lea la carta. Cuando el decano leyó la carta, lo hizo pasar a este muchacho a la oficina, le dijo, esto es verdad, y este estudiante le dijo, sí, esto es verdad, esto es lo que me pasó, por eso yo no llegué tarde a inscribirme a la universidad. El rector de la universidad llamó a la facultad en cuestión y le pidió a quien dirigía la facultad que lo dejaran seguir en la universidad, lo dejaran continuar. Fíjense cómo atrás del no aparece el sí. Otro caso es el cambio de trabajo. Y acá voy a hablar de mí. Yo trabajaba en la empresa Procter & Gamble, como bien dijo Daniel, y tuve un gerente, un venezolano, un director, que se llamaba Luis, que Luis me dijo, mira Ari, me parece que tu beta, tu talento está en la consultoría.
Y yo le dije, mira, yo quiero seguir trabajando en esta corporación, porque para mí haber entrado a esta corporación es un privilegio, poca gente puede entrar aquí. Y él me dijo, sí, pero tú ya tienes cierta edad, era cierto, yo había entrado con 30 años y esa es una corporación que toma gente muy joven y los desarrolla de muy jovencitos. O sea que 30 años ya sos viejo para la corporación. No viejo, pero ya estás como pasadito. Y entonces yo finalmente escuché lo que este hombre me dijo y me largué solo. Eso fue en el año 94, ya pasaron bastantes años. Y no me arrepiento porque viví la vida que quise, hice como el señor que se tiró el paracaídas, pero con mucho menos edad. Y mi cambio de trabajo, que si bien tuve unos días que fueron horribles, yo me sentía que me estaban invitando a retirarme de una empresa, lo cual no era cierto, no me estaban invitando a retirarme, pero sí me invitaban a reflexionar sobre mi futuro. Y bueno, pude reflexionar rápido y rápidamente entendí el mensaje y pude hacer el cambio laboral, ¿no es cierto? O sea, hice lo que yo sentía, que fue empezar a trabajar en forma independiente, y ni bien me fui de esta organización, ya pude enganchar, o como se dice, conseguir un primer cliente, ¿no? Yo ya me estaba mentalmente preparando para eso también, con tiempo, y este gerente, este director, que era un hombre que conocía el talento de las personas, me dijo, vos te estás preparando para la consultoría y estás trabajando en una organización, entonces tenés que decidirte. Digo, no, pero yo quiero trabajar en la consultoría cuando sea más grande, porque ahora me voy a morir de hambre. Y él me dijo, morite de hambre ahora. Me dijo, andate a hacer ahora los palotes, morite de hambre ahora, y después con los años me contás. Y fue así, no me morí de hambre, pero tampoco la pasé tan bien de entrada, ¿no es cierto? Si bien encontré un primer cliente, ¿no? Y bueno, entonces piensen ustedes en su propio caso, piensen en situaciones de su vida donde ustedes pensaban que lo que les estaba sucediendo era terrible y después por de alguna manera pudieron rápidamente darse cuenta que no era así, pudieron revertir la situación y aprovechar, ¿no es cierto?, la semilla del beneficio, ¿no? O sea, encontrar el beneficio equivalente o mayor ante esa derrota temporal. Es así como tenemos que ver los fracasos. Derrotas temporales y buscar la semilla o el beneficio equivalente de aquella cosa que nos sucedió. Napoleon Hill, que es el que trae este principio a la palestra, pierde a su mamá a los 7 años, pero conoce a su madrastra. Y gracias a su madrastra, él es quien es. No solamente su madrastra, ¿no?, sino también gracias al famoso industrial Andrew Carnegie. Porque cuando la madrastra apareció en la vida de Napoleon Hill, el padre dijo, de los 6 hijos que tengo, el más vago es este. Y la madrastra dijo, no, este es el que nos va a dar de comer a todos. Fíjense la intuición de la mujer. Dijo, este muchachito nos va a dar de comer a todos. Y a los 20 años, ese muchachito ya era un periodista que se puso a trabajar a las órdenes del famoso Andrew Carnegie y después toda una historia de éxito. Entonces, qué interesante es esto, ¿no? El tema de tratar de ver la oportunidad, ¿no? La aguja en el pajar, la oportunidad en el medio de la cosa turbulenta. Entonces, bueno, ¿qué es la derrota? La derrota es un estado mental, es una forma de interpretar la realidad. Si nos ponemos más en psicólogos, sería, la derrota es un estado mental. Uno interpreta que está derrotado. Esta filosofía de acción que yo les hacía referencia, que te salva, que te ayuda justamente a tener un anticuerpo, ¿no es cierto?, para sacar las cosas adelante, tiene 2 principios muy interesantes. Uno es el pensamiento preciso. Cuando uno piensa bien, uno actúa bien. Y otro principio muy relacionado, que es la actitud mental positiva. Entonces, si yo deduzco de lo que me pasó, me van a seguir pasando cosas malas, me estoy equivocando. Estoy pensando de forma errónea, no estoy pensando de forma precisa. No tengo una evidencia de lo que estoy pensando. Es una emoción, y esa emoción me está llevando al lugar que no corresponde. Y la actitud mental positiva es como el guardián, es como el otro principio que nos dice, bueno, no, mirá, hay una actitud mental negativa y una actitud mental positiva. Es como un talismán de 2 caras, ¿no es cierto? La actitud mental positiva es el talismán opuesto a la actitud mental negativa. Y acá me voy a poner un poquitito técnico, que es el sentido de la realidad, porque ustedes me dicen, bueno, hasta ahora está todo bárbaro, me hablan de los sueños, de no desistir, de no abandonar, pero che, ¿qué pasa si estoy en un proyecto o en un emprendimiento, o tengo un jefe, o no sé, o tengo una esposa, qué sé yo, un esposo, o un amigo, alguien con el cual yo siento que la cosa está estancada? ¿Y por qué tengo que seguir persistiendo si yo ya sé que la cosa no va más, ¿no? Entonces, lo que tamiza muchas veces el abandono o sigo, el proyecto, el barco, es el sentido de la realidad.
Y acá donde este acrónimo SMART, específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo, nos viene a ayudar, ¿no? O sea que cuando nosotros tenemos un objetivo que es concreto, que lo puedo medir, que es alcanzable, ¿no? Yo quiero 10 millones de dólares mañana, no, yo tengo que tener sentido de la realidad, ¿no? Que sea desafiante también, ¿no? Y ponerlo dentro de un límite de tiempo, porque si yo no le pongo un límite de tiempo a los objetivos, no son objetivos, son simplemente deseos. Esa es la diferencia. El sentido de la realidad es ver qué es realmente deseo, ¿no es cierto? O qué es simplemente capricho, ¿no? Ahora, si el deseo es ardiente, como dice Napoleon Hill, si el deseo es un deseo maduro, pero que uno lo siente en el corazón, pero que uno lo tamiza en la cabeza. Entonces, lo que uno siente y lo que uno razona van de la mano, ¿no? Ese pensamiento preciso, esa actitud mental positiva y el sentido de la realidad es lo que me dice a mí, bueno, vas por buen camino, ¿sí? O sea, probablemente este proyecto pueda seguir adelante y no tengas que abandonarlo, ¿sí? Entonces, tener un propósito definido es la primera cosa. O sea, ¿tengo un propósito definido o simplemente tengo deseos de las cosas? Este hombre Darby, que fue a buscar oro a Colorado, no tenía un propósito definido, él tenía un deseo. En cambio, el chatarrero tenía un propósito definido. Él quería convertirse en un minero exitoso, más allá de que iba a ganar mucha plata, ¿sí? Había una vocación que no tenía el otro. El otro quería plata, nada más. Acá están los objetivos SMART. Lo digo muy rápido para no ser una cosa acartonada ni académica. Específico, definido claramente, simple, fácil de entender, sin ambigüedades. Eso tiene que ser la redacción de mi objetivo preciso, ¿no? Que lo pueda medir, ¿no? Que tenga un resultado financiero, un retorno a la inversión. Acordado. ¿Con quién? Con los miembros del equipo. O sea, no hacer las cosas solo. Siempre tener un equipo de apoyo, un equipo de personas que me ayudan, que me colaboran, ¿no es cierto?, en aquello que yo quiero conquistar. Los famosos empresarios como Ford o el famoso Edison, que fue el que inventó muchas cosas y entre otras cosas la lámpara incandescente, eran todas personas que tenían un gran apoyo de su familia, ¿no?, de las esposas. Como también uno puede decir Angela Merkel hoy en día, que es una mujer exitosa por donde se la quiera mirar, una verdadera líder, tiene un marido ejemplar que sabe acompañarla, mientras ella trabaja en su oficina como primer ministro, el marido va al supermercado, lava los platos, no tiene problema el marido, y son todos felices, o sea, como que el mundo ha cambiado muchísimo. Entonces, atrás de una gran mujer hay un gran hombre, y atrás de un gran hombre hay una gran mujer. O atrás de un gran emprendimiento de las personas, no importa el género, hay personas que me apoyan, hay un grupo de mente maestra, una alianza de mentes que a mí me ayudan a lograr las cosas. O sea, nunca hacer las cosas del todo solo, siempre tener ese apoyo, saber elegir las personas que me van a ayudar para llegar allá arriba. Que sea realista, que sea desafiante pero alcanzable. O sea, si es muy fácil de lograr, no es desafiante. Pero tiene que ser realista, ¿no?, y alcanzable. Y definido en tiempo. Entonces, esto del SMART, este acrónimo se usa mucho en la industria, bueno, en las empresas, ¿no?, públicas y privadas en todos lados, y es parte importante del pensamiento empresarial, ¿no?, ya seas un pequeño empresario o grande, ¿no?, tener esto del SMART. Bueno, ya casi llegando a la última parte de la actividad. ¿Qué es una meta? Es un sueño con fecha límite. Si no, no es una meta, es un simple deseo o es un manojo de deseos. Tengo muchos deseos. Bueno, de todos tus deseos, ¿con cuál te vas a quedar para convertirlo en una meta? Porque la vida es corta, o sea, el tiempo no me da para hacer 10 cosas a la vez. No me tengo que concentrar, el principio de concentración. Y les voy a contar otra historia muy cortita que está muy relacionada con a Tres Pies del Oro, que se llama Los Acres de Diamante. Este es un libro también, ¿no? Acres de Diamante es la historia de un señor que sale a buscar diamantes a las minas del África y para hacerlo vende su propia propiedad, un campo que él tenía. Resulta que en el fondo del campo, en el río que estaba atrás del campo, había diamantes. La persona que compra la propiedad encuentra los diamantes, ve que son unas piedras que le brillan, las saca del río, las pone en una repisa, y cuando llega a visitarlo un amigo le dice, che, pero eso es un diamante. ¿Cómo que es un diamante? Sí, ¿de dónde lo sacaste? De atrás del fondo del río. Van al fondo del río, está lleno de diamantes. Entonces, la anécdota es que el oro, los diamantes están en nuestra propia mente. Los diamantes están acá.
no están allá lejos, no están en el África, están donde está uno. O sea, no busquemos en otro lugar, sino que la verdadera riqueza está adentro nuestro, ¿sí? No hay otro lugar, está acá en uno mismo. Nosotros somos los que producimos nuestros propios diamantes, nuestros propios oros, todo. ¿Cuántas ideas nacen justamente de la mente de personas que están en situación que muchas veces decís, ¿y cómo se le ocurrió esto a este tipo? Y bueno, porque supo buscar, supo conectarse con sí mismo. Creo que este es un poco también el mensaje que les quiero dejar, ¿no? O sea, cuanto mejor te conectás con vos mismo, más te vas a encontrar con tus propios diamantes o el oro. Acá lo tenemos a Steve Jobs, que dice que la pasión, ¿no? Más el talento, más las personas con las cuales te asociás, más la acción. Si no actúas, no pasa nada, queda en una simple propuesta, te llevan al éxito, ¿no? Primero descubrir mi pasión, después preguntarme, ¿para qué tengo talento yo? Luego, ¿con quién me asocio? Y por último, actuar. Último ejemplo. Hay un señor que inventó la famosa cadena de pollo KFC, que ya está en el Shopping del Sol. Yo cada vez que voy a Asunción paso por el shopping y me como algo allí en KFC. Acá también está. El señor que inventó la cadena KFC lo inventó casi a los 70 años. Se llamaba Sanders, le decían el coronel Sanders, un hombre sureño, norteamericano, con la corbatita tipo del sur, con chivita. Y este hombre era un hombre que había fracasado en muchas cosas. Y a los 65 o 70 años se pone a fabricar pollo en su propio garage y hace una receta con hierbas muy especial. ¡Pum! La pegó el tipo. Hoy en día la cadena KFC está en todo el mundo. Casi a los 70 años. Ahí encontró su verdadero talento, la pasión, ¿no es cierto? Supo buscar las personas que lo ayudaron y lo llevó a cabo, ¿no? Entonces, empecemos ahora, ¿no? A buscar ese oro que tenemos adentro, esa mina de oro que tenemos, o esos diamantes. Y la pregunta sería la siguiente: ¿estoy solo interesado o tengo un compromiso duradero? Y el compromiso duradero es la clave, ¿no? O sea, uno diría, bueno, voy a una fiesta, conozco a una señorita, una señora, y bueno, me gusta, pero qué distinto es que si digo, esa mujer me gusta para toda la vida. Fíjense cómo cambia, ¿no? El famoso San Martín, nuestro libertador, cuando conoció a su esposa, se la presentaron, ella era menor en esa época, y después cuando él ya fue viejo, cuando fue un hombre muy mayor, dijo, me miró para toda la vida, ¿no? Esa fue la esposa de su vida y él apostó a esa relación. ¿Qué les quiero decir? Que las relaciones también duraderas, de asocios, de familia, de negocios, de estudio, de lo que sea, tiene que ser un compromiso duradero. No puede ser algo que simplemente me interesa y si me aburro me voy y cambio y cambio y cambio y cambio. O sea, hay una diferencia muy grande cuando uno ve que las personas están por un compromiso duradero a que están solamente interesadas, ¿cierto? Entonces, bueno, yo hago esta analogía con la cuestión afectiva porque todos nosotros, o casi todos, sabremos qué distinto le ponemos, qué condimentos distintos le hemos puesto a una relación con un verdadero compromiso, que simplemente estar interesado. Cambia absolutamente todo. Y vaya si uno ahí aplica la milla extra, ¿no? Cuando uno busca el compromiso de otras personas o de un negocio, de lo que sea, ¿no? Bueno, casi terminando. Napoleón Hill dice, conozco personas que triunfan y siempre triunfarán. ¿Por qué? Dice Napoleón Hill. ¿Saben por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque nunca desisten de sus sueños y siempre terminan aquello que comienzan. Esto cuando hacemos las actividades de 30, 40, 50 personas, se lo hacemos repetir en voz alta, ¿no? A la audiencia, ¿no? Entonces, es como un mantra. Conozco personas que triunfan y siempre triunfarán. ¿Por qué? Porque nunca desisten de sus sueños y siempre terminan aquello que comienzan, ¿no? Aquello que vale la pena, por supuesto. Dicho por el famoso Napoleón Hill. Bueno, yo con esto quisiera ya ir finalizando mi charla. Mucho más no quisiera extenderme por ahí. La riqueza que me puede dar tu comentario, Daniel, o tu aporte puede ayudar muchísimo a que la charla, digamos, mantenga, digamos, por lo menos yo estoy entusiasmado y que ese entusiasmo se mantenga, ¿no? Así que voy a
parar la presentación. Miren, esta foto me la tomé hace 6 meses atrás, cuando me puse a dar unos cursos en Paraguay, con la Universidad del Siglo XXI, y me dijeron, sacate los anteojos, bueno, todo. Entonces yo ahora la pongo en mi WhatsApp. ¿Y qué me dice la gente que me conoce hace muchos años? Me dice, pero te sacaste 20 años de encima. ¿Y qué hice? Nada. Me peiné un poco, me saqué los anteojos. Me dice, no, estás bárbaro, me dice la gente, ¿no? Y yo digo, claro, me comparo con otras fotos que yo tengo que he utilizado y es verdad, y hay como unas cosas de rejuvenecimiento, ¿no? Que no es por una cuestión simplemente de parecer más pibe, pero es muchas veces como uno se mira, ¿no? A uno mismo, uno se devuelve unas veces las miradas sobre las cosas. Entonces, bueno, nada, me gustó y la dejé porque me hace sentir vital. Bueno, gracias, Daniel, hasta acá llegué y nuevamente, una vez más, verte a vos me inspira para poder conversar. Solo no lo logro. Te necesito a vos ahí de faro. Aris, muchísimas gracias. Realmente escucharte siempre es un placer. Escuché esta charla seguramente entre 3 y 4 veces, pero siempre descubro nuevas cosas y no deja de sorprenderme la claridad de los conceptos, la sencillez de tu exposición y la profundidad de los conceptos. Así que en nombre de todos los socios del club, te doy las gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento y por estar aquí hoy con nosotros. Señoras y señores, el señor Aristóteles Nielsen. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo a todo el Paraguay.